Esto que está sucediendo en Ecuador, como nos explicó Mauricio la vez pasada, se llama muerte cruzada. ¿Significa el fin del gobierno? Mauricio Rabuffetti, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Sí, es el final del gobierno de Guillermo Lasso por decisión propia, pero en el medio de un juicio político, porque el mandatario ecuatoriano, acusado de peculado, de corrupción, por el Parlamento, estaba siendo sometido a juicio, decidió, amparado, como decías bien, Leo, en la Constitución, disolver el Parlamento. Siempre hablamos de disoluciones de parlamentos que en general son inconstitucionales. En este caso, yo los invito a compartir parte de lo que fue el mensaje que le dio Guillermo Lasso a los ecuatorianos al tomar esta decisión. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. He solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Bueno, ahí veíamos lo que decía el presidente Lasso al anunciar esta decisión, luego de un día en el que se presentó en el Parlamento, en el día en el cual su juicio debía continuar. A todas luces no alcanzaba a reunir los votos necesarios, las voluntades necesarias para seguir en el poder. Decide entonces inclinarse por lo que explicabas vos, y la muerte cruzada. ¿Por qué se llama muerte cruzada? Porque se van todos. Se va el gobierno y se va el Parlamento. De hecho, no hay Parlamento ahora en Ecuador. El gobierno va a funcionar por decreto. Después podemos explicar cómo sigue este proceso. ¿Tampoco sigue hasta que haya elecciones? El presidente sigue hasta que haya elecciones, gobernando por decreto. Solo por decreto. Exacto. Perfecto. Y te quería preguntar, porque estábamos tratando de entender, el presidente entiende que esto es constitucional, pero hubo algunos reclamos de inconstitucionalidad. Uno de ellos lo planteó el expresidente Rafael Correa, que también tuvo algunos juicios él en su parte, ¿no? Seguía un poco complicado por ese lado. Sí, Correa, que está prófugo de la justicia ecuatoriana, condenado a 8 años de prisión por corrupción a partir del año 2020, pero, como decías, él pidió la inconstitucionalidad de esta decisión de muerte cruzada que anunció Lasso, precisamente sobre una constitución que fue aprobada durante su mandato, ¿no? En 2008. Pero quiero pedirle a los compañeros de control, si tienen, ahí vemos al presidente Correa en imágenes, está en Bélgica, tiene asilo político. Ahí tienen el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana que habilita al presidente Guillermo Lasso precisamente a tomar la decisión que anunció el pasado miércoles, con varias posibilidades de justificación para los presidentes, para el presidente de turno, en este caso él, que es el primero en adoptar entonces esta decisión. En su caso, por grave conmoción interna, ¿no? Por conmoción interna, por crisis interna, también puede ser porque el Parlamento se excede en sus funciones, pero en este caso el argumento de Rafael Correa, el expresidente Rafael Correa, era que no hay una crisis política ni hay forma de demostrar que hay una grave conmoción interna en Ecuador. Es bastante amplia el artículo 148 de la Constitución y la Corte Constitucional, que es el máximo órgano decisorio en materia constitucional precisamente de Ecuador, le dio el visto bueno a la decisión de Lasso y por lo tanto validó esta disolución del Parlamento. Hay una continuidad institucional, va a haber elecciones. Aquí no hay un presidente que intenta, digamos, perpetuarse en el poder, aunque puede ser candidato. Eso es importante. Puede ser candidato. En esta muerte cruzada igual puede postularse puede ser candidato nuevamente para las próximas elecciones que van a ser dentro de unos meses. ¿Y de qué lo acusaba? Porque bueno, esto se dice muerte cruzada porque todos se tienen que ir. Se tiene que ir el Parlamento, se tiene que llamar elecciones. ¿De qué lo acusaba concretamente el Parlamento a Guillermo Lasso para haberle iniciado este juicio político que motiva esta aplicación de este artículo constitucional? Bueno, lo acusaban de no haber cancelado, por decirlo así, un contrato que venía desde el año 2018 entre la flota petrolera ecuatoriana y una empresa privada, un contrato que habría dado pérdidas para las arcas públicas. Entonces lo someten a juicio político. Tiene una minoría muy menor, Lasso, en el Congreso. Yo esta mañana en la radio dije un número equivocado, tiene apenas una docena de... tenía, porque ya no está más la Asamblea,
tenía apenas una docena de votos a su favor, el correísmo tiene casi 50 y el sector de la Confederación de Nacionalidades Indígenas tiene 40, así que estamos hablando de una minoría realmente menor, ¿no? Ahí vemos algunas imágenes del año pasado, cuando Guillermo Lasso también casi llega a ser destituido por el Congreso en medio, ahí sí, de una conmoción social en una destitución que era un intento de destitución que fue promovido precisamente por el correísmo. Hablamos del mes de junio del año 2022, un año y poquito después de que Lasso asumiera, en medio de protestas por el alza del costo de vida, la inseguridad en Ecuador, que es muy fuerte, un país que se ha visto atacado recientemente por bandas de narcotraficantes, principalmente a partir de las cárceles. Tiene una situación carcelaria extremadamente explosiva, lo hemos mencionado muchas veces en el noticiero. La crisis carcelaria en Ecuador y la violencia carcelaria en Ecuador es muy importante y bueno, tiene al gobierno de Lasso contra la pared. ¿Cómo sigue este proceso, Mauricio? Ya dijimos que va a haber elecciones. Hay un camino ahora para recorrer. Hay un camino. Como decíamos, el gobierno va a funcionar por decretos de urgencia que deben ser validados por la Corte Constitucional. De aquí a mediados de la semana que viene, el Consejo Nacional Electoral debe llamar a elecciones y en un plazo de 3 meses convocarla. Es decir, en agosto habrá elecciones en Ecuador. Lasso puede ser candidato, habrá que ver quién va por el correísmo. Como decíamos, Correa no está habilitado. No está habilitado. No es que no esté habilitado. ¿Volver? No podría volver en este momento porque es prófugo de la justicia, ¿no? Se arriesga mucho, pero bueno, hay candidatos del correísmo. Habrá que ver cómo se da esta elección en un plazo tan corto, una elección que va a beneficiar sin duda a la oposición porque luego apenas 2 años de mandato, Lasso está realmente muy desgastado, muy abajo en las encuestas, ¿no? Después, 3 meses más para que asuma el próximo gobierno. La semana que viene conoceremos entonces la fecha de las elecciones en Ecuador, que, dato no menor, digamos, un dato importante, no son para un periodo nuevo, sino para terminar el periodo de gobierno que le resta a Guillermo Lasso. O sea, el calendario de las elecciones nacionales se mantiene más allá de esta elección intermedia que se habilita por Constitución. Exactamente, no se altera ese calendario, sigue como previsto. Bueno, interesante, ¿no? El mecanismo igual que tienen allí en Ecuador. Gracias, Mauricio.